a iniciar entonces la clase de hoy día. Me hacía con la pantalla. Ya. La clase pasada estuvimos viendo algunos argumentos. Esto estaba el discurso de sí, sí, Dora, es como un ratito como para solamente saludar, decir hola, soy yo, no me reemplazaron y después la puedes desconectar. Ya solamente decir hola, profe, soy yo. Ah, hola, profe. Ya, listo, ahí estamos. Entonces, solamente eso. Gracias, Isidora. Ya. Entonces, bueno, vimos algunos argumentos, ¿cierto? Y vimos que la idea de la argumentación siempre era convencer. Y vimos también, estuvimos tratando de identificar ahí cuál era lo que se sostenía, o sea, la postura y los argumentos, ¿ya? También vimos que se podía contraargumentar, ¿ya? Eso fue a lo que nos dedicamos la clase pasada. Y en esta clase vamos a profundizar un poco más en esto de la estructura de la argumentación. Ya, vamos a partir por aquí, con un ejercicio simple en el que ustedes lean bueno, se los leo yo, no importa, pueden seguir la lectura, pero la idea es identificar qué es lo que está tratando de defender o de convencernos el autor, ya que el autor se llama Felipe Berríos. ¿Qué nos está tratando de convencer? Dice, más que premiar a quien repita con mayor exactitud lo mismo que dijo el profesor, debemos premiar a quien se atreva a pensar, que por lo menos en clase el alumno se sienta con libertad de equivocarse, con libertad para preguntar, que su interés no sea la nota, sino la pasión por aprender, por tener un pensamiento propio. ¿Qué es de lo que nos está tratando de convencer Felipe? ¿Qué es lo que él defiende? Lo que yo entiendo que defiende es como que las personas o los estudiantes se atrevan a participar más en clase ¿Ya? Entonces, y una de no las ponerle así nota buena al que repite lo mismo que el profesor, sino al que se atreva a pensar y decir su opinión. sí, ¿ya? Eso va por un lado, ahí como que resumiste todo el argumento, ¿cierto? No puedo moverme hacia el otro lado para escribir al comienzo. Ya no importa, da lo mismo. Bueno, claro, efectivamente, como dice Ángel, ¿cierto? Ahí nos resumió un poco lo que es el argumento completo, pero en realidad, claro, si nos vamos así como, tendríamos que definir en pocas palabras qué es lo que está defendiendo, o sea, cuál es su postura, es lo que está criticando, ¿cierto? El hecho de que finalmente la educación esté enfocada solamente en los resultados de una prueba, ¿ya? O sea, como en las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, por eso él nos dice, nosotros necesitamos que, en vez de que sea simplemente evaluar esta prueba en la que finalmente los estudiantes escriben exactamente lo que dijo el profesor, eh, se les dé la oportunidad de opinar y de participar y de poder equivocarse, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una clase ustedes igual responden, o sea, igual yo estoy viendo si ustedes aprenden o no, ¿ya? Pero la diferencia es que obviamente aquí si ustedes dan una respuesta incorrecta, eso no va asociado a una nota mala, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está planteando aquí el autor, ya que la educación no se enfoque solamente en las evaluaciones, en las notas, ¿ya? Sino que permitamos finalmente que hayan otras instancias eh, en que, claro, o sea, el profesor igual evalúa, no en el sentido de calificar, sino que evalúa solamente si ustedes han aprendido, si se entiende o no, ¿ya? Eso es lo que está planteando, como una especie de crítica a ese afán como de centrar la educación solamente en las calificaciones, ¿ya? Bueno, entonces la argumentación, aunque no sea siempre así como, a ver, como de este tipo, ¿cierto? Ahí cuando tenemos un argumento desde la lógica formal, donde tenemos finalmente la tesis, las premisas y la conclusión, ¿ya? Y eso nos muestra así como ordenadito.
¿ya? La argumentación igual tiene esta estructura, ¿ya? Aunque no esté presentada de esta forma ordenada. Ya lo que yo creo que les comentaba la clase pasada, la argumentación incluso se nos presenta en la publicidad. Ya cuando nos tratan de vender, por ejemplo, un producto, se utiliza la argumentación para decirte en el fondo por qué comprarlo, ¿ya? Y te dicen, bueno, las propiedades que tiene y que es ecológico y que la mayoría de la gente lo recomienda, etcétera, etcétera. Entonces, esas son como las razones, las premisas, ¿cierto?, que uno tiene para defender la tesis que uno tiene. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos un argumento informal, ¿ya? Que igual se nos presenta aquí de manera ordenada, ¿ya? Entonces, lo que vendría a ser la tesis o el punto de vista, lo que le estoy destacando aquí, y luego hablamos de las razones. Generalmente en la argumentación informal, más que hablar de premisas, hablamos de las razones, aunque es lo mismo, premisa o razón. Las dos cosas son correctas porque en realidad vienen a ser lo mismo, ¿ya? Solo que una está como dirigida en la argumentación formal y la otra en una argumentación informal, ¿ya? Entonces la premisa es como lo mismo que la razón, ¿ya? Y también funciona entonces con esa estructura, en el cual yo defiendo algo y presento entonces esas razones para finalmente volver a reafirmar lo que lo que estaba tratando de plantear, ¿ya? Bueno, entonces la argumentación eh, no es solamente el argumento, ¿ya? Por eso les pongo aquí la definición que está desde la RAE, desde el Ministerio, porque muchas veces cuando pensamos eh, en el argumento, pensamos solamente como en las razones. Pensamos, por ejemplo, que es argumento como si fuese algo exactamente igual que solamente la razón, a los motivos, ¿cierto? Las premisas. Pensamos que esto, por ejemplo, es el argumento, ¿ya? Y en realidad eso es una parte del argumento, es la razón, porque uno no puede tener, ¿cierto?, este motivo, esta razón que justifica, si no ha presentado primero o no va a presentar después la postura, ¿ya? Eso hace que finalmente sea un argumento completo, el hecho de que tenga que tener entonces una tesis o un punto de vista y además las razones o premisas, ¿ya? Entonces tiene que cumplir la argumentación con estos dos elementos. Tienen que estar ambos presentes, ¿ya? Conclusión, premisas, desde el aspecto de la argumentación formal, y en la informal es lo mismo tesis y razones, ¿ya? También la tesis se le dice también opinión o punto de vista, ¿ya? Porque generalmente uno no va por la calle diciendo así como, ¿cuál es tu tesis acerca de la legalización de la marihuana? ¿Ya? Sino que uno le dice, oye, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Ya? Pero es la tesis igual, ¿ya? Por eso ahí está entre paréntesis. Bueno, y la función entonces de la argumentación, sea en cualquier contexto que esté, ya dentro de un juicio, en la publicidad, en una discusión entre amigos, en una discusión académica, ya pueden haber muchos contextos, en un periódico, en una revista de opinión, en el diario, por ejemplo, las cartas en el editor, también se da mucho la argumentación. Ya, independiente entonces del contexto donde se dé, siempre tiene esta función de convencer, ¿ya? Que en el fondo uno presenta esa tesis y trata de mostrar hechos o datos para que en el fondo avalan o apoyan, ¿cierto?, lo que yo estoy tratando de plantear. Y de esa manera convencer a la persona y que diga, ah, bueno, en realidad, mediante las razones que tú me estás dando, los datos que me dijiste, puede que tengas razón, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, y lo importante es que es sin imponer nada a la persona que te escucha, al receptor, ¿ya? Porque si tú, por ejemplo, le dices, bueno, o me haces caso o te mando a matar, por ejemplo, ¿ya? Ahí no estamos hablando de argumentación, porque eso simplemente es una amenaza, ¿ya? No convencí a nadie con eso. Simplemente lo obligué, lo forcé a tomar mi postura, ¿ya? Así como o votas por tal persona o te quito el trabajo, por ejemplo, ¿ya?
eso no, obviamente no sería argumentación, ¿ya? Entonces que ahí hay que tener ojo, porque muchas veces lo que nosotros creemos que son debates o discusiones, por ejemplo, con nuestros papás o con nuestros profesores, en realidad no es un diálogo, no es un no es un debate, sino que simplemente te están imponiendo algo, ¿ya? Y no están permitiendo realmente que haya un diálogo, ¿ya? En el que haya convencimiento y intercambio de posturas, ¿ya? Así que, bueno, ojo ahí. Bueno, y también dentro de la argumentación también se puede tratar de persuadir a alguien, ¿ya? Y aquí la diferencia es que cuando uno convence a alguien, le presenta razones como justificadas, datos, ¿cierto? Y en cambio, cuando tú lo persuades, lo que tratas de hacer es que la persona actúe de alguna forma, ¿ya? No es solamente que acate una idea y que diga, ah, sí, yo ahora pienso lo mismo que tú, sino que haga algo, ¿ya? Eso es como la idea, que actúe de cierta forma, ¿ya? Y bueno, cuando uno puede persuadir a alguien una vez que ya lo haya convencido. O sea, primero, sí o sí, se da el tema de que tú tengas que convencerlo y luego ya lo puedes persuadir, ¿ya? Bueno, ah, verdad que tengo que manejarlo aquí con esto, entonces como que muevo la... Ya, vemos entonces dentro de la estructura de la argumentación, ¿cierto? Lo que era la tesis o la conclusión. ¿Por qué es tesis o conclusión si en realidad no deberían ser lo mismo? Bueno, porque en las argumentaciones que se nos presentan de distintas formas, no estructuradas así como lo veíamos al principio, muchas veces lo que nosotros defendemos lo presentamos al comienzo, cuando empezamos a argumentar, decimos primero, yo pienso que esto, ¿cierto? Y ahí defino mi punto de vista y luego presento mi argumento. Pero otras veces lo hago al revés. Yo empiezo a decir, mira, la otra vez supe tal cosa, esto, doy en el fondo como todo el marco, ¿cierto? De razones, y luego digo, y entonces por eso yo estoy en desacuerdo con tal cosa. Y doy entonces mi punto de vista al final, ¿ya? Em, y bueno, entonces la tesis o la conclusión en realidad es lo mismo, ¿ya? En este caso, ¿no? Por ejemplo, no cuando uno hace un informe o un trabajo escrito, obviamente ahí la tesis y la conclusión no son exactamente lo mismo, ¿ya? Porque la conclusión ya después tiene que venir eh, cargada, ¿cierto?, con toda la investigación anterior y a veces incluso en la conclusión refutamos nuestra tesis inicial, ¿ya? Bueno, pero no me voy a meter ahí porque eso ya es otro tema. En fin, en la argumentación entonces es lo mismo, tesis y conclusión, ¿ya? Y lo importante es que nuestro punto de vista, para que sea un punto de vista o una tesis o una conclusión, tiene que ser siempre algo discutible, ¿ya? No evidente ni necesariamente verdadero, porque si no, obviamente no se discute, ¿ya? Lo que hace que algo sea un punto de vista o una tesis o conclusión en la argumentación es que esto tenga su contraparte, por decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo argumentar y decirles, voy a argumentar que esto es un termo negro, ¿ya? Porque no hay otro punto de vista, o sea, bueno, podría venir alguien daltónico, pero de todas maneras sabríamos que la persona es daltónica, entonces no entra en discusión, ¿ya? Las personas vemos todo esto del mismo color y sabemos todos que es un termo, entonces nos genera otros puntos de vista, ¿ya? Entonces ahí no podríamos estar hablando de una argumentación tampoco, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de estas tesis, ¿ya? Por ejemplo, tal o cual equipo de fútbol es el mejor de Chile, ¿ya? Ahora, si hubiese solamente un equipo de fútbol en Chile, no nos serviría esta tesis, ¿cierto? Porque no hay discusión, no podemos decir cuál es el mejor si solamente hay uno, ¿ya? Ahí Felipe dice que es Colo-Colo, ¿ya? Eh, Bueno, entonces siempre tienen relación con cosas que no generan un acuerdo, ¿ya? Sino que hay distintas perspectivas o puntos de vista.
Ya, lo otro es, ¿cierto? Una vez que ya tenemos claro qué es lo que queremos defender al argumentar, tenemos que empezar a buscar entonces nuestras premisas o nuestras razones, las justificaciones de que van a apoyar esa tesis, ¿ya? Y entonces estas premisas son en el fondo nuestras bases, nuestras razones, ¿ya? Que son entonces todos aquellos argumentos que da el emisor, a la persona que está defendiendo, para apoyar esa opinión, ¿ya? Y si no, para rechazar las opiniones de los demás. Y en ese caso se está contraargumentando. Pero para contraargumentar, tú también tienes que tener tus razones, ¿ya? Bueno, y también aquí podemos hacer una diferencia no necesaria, a veces se da y a veces no, es que dentro de tus razones puedes presentar lo que son las garantías y el respaldo, ¿ya? Pero estos dos elementos no siempre están presentes en una argumentación, a veces sí, a veces no, ¿ya? Y la garantía entonces es lo que va a unir mi base con mi tesis, ¿ya? Lo que en el fondo te va a explicar por qué esa base, esa razón, tiene relación, ¿cierto?, con la tesis. ¿De qué manera se vinculan? ¿Ya? El dato, por ejemplo, que yo estoy dando con mi tesis, ¿ya? Y el respaldo sería como el dato duro, así como la estadística, ¿cierto? El autor que lo señala, ¿ya? Y en el fondo lo que hace es precisamente como darle más sustento a la garantía, ¿ya? Como decir, bueno, no lo estoy inventando, es así porque mire, lo dijo tal persona en tal libro, o está publicado en tal artículo, o tal estudio lo comprobó, o toda esta estadística lo muestra, etc. ¿Ya? Ese es el respaldo. A ver, pero como yo les decía, no siempre se tiene que dar la garantía y un respaldo. Por ejemplo, cuando alguien tiene este argumento, ¿cierto? Dice, bueno, Felipe no debería manejar porque está borracho, ¿ya? No es necesario que yo diga, ¿cierto?, mi garantía y diga, bueno, es que la garantía es que no se debe manejar borracho porque eso no está bien o porque las leyes no lo permiten, ¿ya? Y no tampoco necesito un respaldo que me demuestre que los médicos, ¿cierto?, acreditan que el consumo del alcohol deteriora los reflejos y que entonces se pueden producir más accidentes, ¿ya? Generalmente cuando digo, bueno, Felipe no debería manejar, me van a preguntar por qué, y yo voy a decir está borracho, y eso se va a aceptar así nomás. No es necesario que yo pase por entonces la garantía y el respaldo, ¿ya? Felipe, ¿por qué usted? Porque cuando usted va a ver el Colo-Colo, se empieza a tomar una cerveza y no puede manejar. Ya, por eso usted. Ya. Bueno, en cambio en otros casos, como por ejemplo cuando discutimos, ¿cierto?, sobre si se debe legalizar o no el consumo, ahí es probable que sí nos pidan el respaldo y la garantía de por qué nosotros estamos tratando de plantear algo como eso, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos esta tesis, ¿ya? Decimos, ella va a ganar la elección presidencial. Bueno, y alguien nos va a decir, bueno, ¿por qué crees tú que ella va a ganar? Entonces ahí presentamos nuestras razones, o lo que se denomina también base. ¿Ya? Entonces sería, bueno, porque ella es atractiva y simpática, además de ser inteligente. ¿Ya? Entonces esta, que es nuestra razón principal, nuestra base de la argumentación, eh, responde inmediatamente a la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? Yo digo, ella va a ganar y te dicen ¿por qué? Bueno, porque ella es atractiva, es simpática y es inteligente. Eso además tiene una garantía, porque yo digo, bueno, y ya que ella es atractiva, simpática y inteligente, la gente siempre se inclina a votar por las personas que parecen más atractivos y simpáticos. ¿Ya? Entonces, esta es mi garantía, lo que explica por qué esta razón, ¿cierto?, se relaciona con esta tesis, con este punto de vista, ¿ya? Y también puedo presentar entonces un respaldo y decir, de hecho, las estadísticas, ¿cierto?, muestran que las elecciones entre los candidatos con propuestas inteligentes han ganado la elección los más atractivos y los más simpáticos, ¿ya? Es como, además puedo tener ese respaldo, ¿ya? Entonces,
De todas maneras, esto es como un detalle solamente como para que ustedes lo tengan presente, porque en realidad tanto la base, la garantía como el respaldo igual son premisas, igual son razones, ¿ya? Solo que podríamos decir que son razones que cumplen distintas funciones, ¿ya? Porque esta, como les digo, es la que trata de explicar por qué, cómo se asocia mi primera razón con mi tesis, y esta es la que como que trata de darle un sustento mayor. Pero aún así todas son premisas o razones, ¿ya? Ay, me queda pegado porque lo uso con la otra. Ya, entonces aquí tenemos un texto y ustedes me van a decir cuál es el tema, cuál es la tesis, o el punto de vista que se expone y las razones, ¿ya? Dice, señor, bueno, se titula así, Práctica de Abogados, ¿ya? Señor director, hace algún tiempo se abrió un debate respecto de la injusticia de que los abogados deban realizar esta carga y otros profesionales no. O sea, se refiere a la práctica de los abogados. Al respecto, en mi calidad de postulante de la Corporación de Asistencia Judicial, me gustaría proponer que no sean solo los abogados quienes realicen una actividad de esta naturaleza, sino que todos los profesionales del país. En mi caso, al trabajar en la corporación, me doy cuenta del bien que se hace a la gente de menos recursos y de que todos podríamos ayudar en nuestra materia y mejorar nuestro país. Ya. Primero, ¿cuál es el tema de esta argumentación? Una queja. ¿Un habló? Matías, ¿o no? Sí. Una queja, yo diría que es más una propuesta, pero se acercaba, ¿cierto? El tema, ¿cierto?, es dar una propuesta frente al hecho de hacer prácticas, ¿ya? Las prácticas laborales, ¿ya? Más que entonces una queja era una propuesta, ¿ya? Pero bien, ¿cuál sería entonces el punto de vista que se está defendiendo? ¿Qué es lo que se afirma acerca de las prácticas laborales? ¿Alguien? Ya, bueno, y la tesis, ¿cierto?, es que esta práctica de laboral, ¿cierto?, debería, que en el fondo, bueno, ustedes seguramente no saben, pero las prácticas de los abogados generalmente no es pagada, ¿ya? Es gratuita. Se hace en centros ministeriales, por ejemplo, para asesorar a gente, a familias o personas que necesitan un abogado y que generalmente no tienen dinero para pagarlo, porque los abogados son súper caros en realidad, ¿ya? Entonces, eh, esa es la idea. Y lo que aquí se está defendiendo entonces es que en realidad todos las profesiones deberían realizar estas prácticas gratuitas para ayudar entonces a las personas que no tienen recursos, ¿ya? ¿Y cuáles serían las razones de por qué él dice que la persona dice que esto debería ser así? Porque es como un bien para todas las personas que sea gratuito el servicio. Claro, ¿cierto? Ahí como nos dice Ángel, la razón sería precisamente que incluso ella, desde la persona, desde su experiencia, nos corrobora, ¿cierto?, que efectivamente se le hace un bien a las personas, ¿ya? Que ella puede dar garantía, ¿cierto?, de realmente el aporte que significa a las familias que fue ayudando en su práctica cuando le tocó a esta persona, ¿ya?
eso. Tengo como alergia. Todo el día así. Ya. A ver, ¿con qué seguimos ahora? Ay, se me queda pegado. Ya, ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a tratar de ver entonces aquí en este argumento qué parte sería el respaldo, la garantía, la tesis y la base. ¿Ya? O sea, en qué orden va. Igual nos quedan 10 minutos, pero alcanzamos. Bien, por ejemplo, si yo pongo esta parte. Ya, desde hace muchos siglos hemos tenido claro que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y todo lo que instaure, un grupo privilegiado es antidemocrático. Ya, eso, no, mejor le damos al argumento entero, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Ya. Desde los filósofos griegos hasta nuestros días han pensado y escrito sobre este punto. A partir de esto, podríamos pensar que el fuero parlamentario es una medida antidemocrática que le atribuye derechos excepcionales a los parlamentarios, privilegios de los que no se beneficia el resto de la población. Entonces, ¿qué partes de ahí podemos identificar como tesis, como base, como respaldo, como garantía? Bueno, yo aquí les subrayé una palabrita, que ahí después ustedes en el portafolio pueden ver, que hay ciertas palabras que nos ayudan en un argumento a identificar, por ejemplo, cuál es la premisa y cuáles son las conclusiones, ¿ya? Así que ahí ustedes lo pueden revisar después. Esta es una de ellas, y lo que nos está presentando entonces es la conclusión, porque nos dice, a partir de tales argumentos, entonces afirmamos tal cosa. ¿Ya? Entonces, cuando nos aparece este tipo de palabras, sabemos que lo que viene directamente es la conclusión o la tesis, lo que se defiende. Entonces, ¿qué es lo que defiende? El fuero parlamentario es una medida antidemocrática. ¿Ya? Eso es lo que ahí es la tesis. ¿Ya? ¿Y por qué es antidemocrática? ¿Cuál sería la base? Bueno, es antidemocrática porque le atribuye derechos excepcionales a los parlamentarios, privilegios en los que no se beneficia el resto de la población. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra base, nuestra razón principal. ¿Ya? Estamos entonces defendiendo que el fuero parlamentario es una medida antidemocrática porque le atribuye derechos que no son a toda la población. ¿Ya? Ahora, ¿qué garantía encontramos de esto? Bueno, esta precisamente, ¿cierto? Nos explica cómo se relaciona esto de no darle privilegio a las personas con un acto antidemocrático. Y nos dice, desde hace muchos siglos hemos tenido claro esto, ¿ya? De que la democracia es el gobierno para todos, ¿ya? Y no para un grupo privilegiado. Y que cuando se tiene un grupo privilegiado, eso es antidemocrático. Por tanto, aquí, si estamos dando privilegios solamente a unos pocos, es una medida antidemocrática, ¿ya? Y luego el respaldo, ¿cierto? Así como el dato duro, vendría a ser este, ¿ya? Que los filósofos, desde los filósofos griegos, o sea, desde hace tantos años, hasta nuestros días, o sea, todos estos pensadores han escrito sobre esto. O sea, esta idea, ¿cierto? Está requete expuesta, ¿ya? Y bueno, entonces de esa manera, ahí identificamos, ¿cierto? No está de manera ordenada, pero nosotros podemos darnos cuenta finalmente de los elementos que tiene entonces la argumentación. Ya, nos quedan 6 minutos. Vamos a ver qué más alcanzamos a hacer en 6 minutos. Ahí era otro ejercicio. Otro ejercicio. No, a ver, se me perdió una parte. Aquí. Ya, con esto vamos a terminar, aunque esto está en el portafolio, ya que era lo que yo les comentaba sobre las claves lingüísticas, que son estas palabritas que nos ayudan a identificar muchas veces cuál es la premisa, cuál es la conclusión. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas que nos sirven para identificar la conclusión, y estas de acá nos sirven para identificar fácilmente cuáles son las premisas.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este argumento que tenemos la discusión entre Ernesto y Daniela, tenemos, por ejemplo, pues la marihuana, entonces, como dice pues, claramente aquí ella nos va a presentar alguna razón, algún argumento, ¿ya? Ya, aquí también, cuando nos dicen por qué tal cosa, también, nos van a presentar algún argumento, ¿ya? Ya aquí, por lo tanto, claro, nos va a presentar entonces su conclusión, ¿ya? Y la conclusión es que la marihuana no es buena para la salud. Entonces ahí también encontramos otra palabra, ¿cierto? Que ahí nos sirve para nuestra conclusión. Ya, vamos a dejar la clase hasta aquí porque si no me voy a quedar hablando como en la mitad. A ver, ¿qué nos dice Felipe? Que se le activó el micrófono y la cámara, que lo hackearon. Sí, ya les regalo estos minutos que me está pidiendo Felipe. No sé qué necesitan. Felipe, ¿quiere decir algo? Bueno, voy a dejar la clase hasta